Dios te bendiga. Te saludo en el glorioso nombre del único y gran Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Mi nombre es Jason Jiménez y en esta hora quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿De verdad amas y conoces a Dios? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque hoy en día muchos están viviendo un cristianismo fácil, lo que conocemos como pseudo cristianismo. Es un cristianismo falso que aparenta ser verdadero, pero que es engañoso. Un cristianismo sin Cristo. ¿Por qué? Porque muchos afirman conocer a Dios. Muchos dicen amar a Dios y tener una relación personal con Él. Sin embargo, continúan viviendo una vida ajena a la voluntad de Dios. Continúan practicando y haciendo cosas las cuales Dios ha rechazado. Inclusive, muchos de ellos son detractores, son burladores, son opositores al Evangelio y a la palabra de Dios. ¿Será que es coherente esto? Claro que no. Porque no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos su palabra. No podemos decir que le conocemos a Él, pero ignoramos las Escrituras y lo que Dios dice. No podemos tener una relación personal con Dios cuando rehusamos al oír su voz. Y su voz es el Evangelio, la palabra de Dios, y el Evangelio es Cristo Jesús. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esa palabra es la palabra que por el Evangelio nos ha sido predicada. Entonces, Dios a través del tiempo ha querido manifestarse, darse a conocer al hombre y nos ha hablado a todos los hombres desde el principio. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, en estos tiempos, nos ha hablado mediante Jesucristo. Porque Jesucristo es a quien hoy debemos oír. Porque por medio de Él Dios nos sigue hablando, sigue tratando con el hombre. ¿Y quién mejor que Jesús? Que su palabra para indicarnos, para decirnos quiénes son los que verdaderamente aman a Dios. Demos un recorrido por algunos textos del Evangelio de Juan. Juan da testimonio de quiénes son los que realmente aman y conocen a Dios. Capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: Si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra guardar puede ser traducida como cumplir u obedecer. La traducción lenguaje actual nos dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Versículo 21. Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice amar a Dios, sino el que guarda sus mandamientos. En la traducción lenguaje actual nos lo presenta de la siguiente manera: si ustedes me obedecen y hacen lo que yo ordeno, verdaderamente están demostrando que me aman. Versículo 23. Y Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y yo y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero por el contrario, dice Juan, capítulo 14, versículo 24: el que no me ama, mi palabra no guardará. De manera que ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Será el que dice que le ama? ¿Será el que dice ser cristiano? ¿Será el que conoce muchos textos de la palabra de Dios? ¿Será el teólogo? ¿Será el que pertenece a un determinado grupo u organización religiosa? No, claro que no. Porque muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando.
Muchos de labios confiesan a Dios, pero su corazón está muy apartado de la verdad, de sus caminos. Como dice Juan, hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra, que debemos poner por obra las cosas que hemos oído y hemos escuchado por medio de Jesucristo y de sus santos apóstoles. ¿Por qué más debemos obedecer a Dios? Porque la palabra también nos enseña que si alguno dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, tal persona es mentirosa y la verdad no está en él. No está en él. Así que es necesario primeramente oír lo que Dios tiene que decir y poner su palabra por obra. Porque si somos oidores solamente, pero nos olvidamos de practicar lo que Dios nos dice, nos engañamos a nosotros mismos. Pero entonces surge otra pregunta. Porque para amar a Dios debemos primeramente obedecer y guardar su palabra. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para obedecer y para guardar la palabra de Dios? Porque Juan nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. Este es el amor hacia Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son una carga, no son difíciles de llevar. Jesús también nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero esto lo dice para quienes están en Cristo, para quienes han sufrido o experimentado una transformación de su vida por medio de la palabra y la predicación del Evangelio. Pero una persona que no tiene a Jesús, que no tiene su conocimiento, es muy difícil, por no decir imposible, que pueda transformar su vida. Y muchos quizás han intentado cambiar, han quizás querido y anhelado poder actuar de una forma diferente, pero no lo han podido hacer. Eso mismo me pasó a mí. Muchas veces quise hacer lo bueno, lo que Dios decía, pero no era capaz. ¿Por qué? Porque un esclavo, escúcheme amigo, porque un esclavo no hace su propia voluntad, sino la voluntad de aquel a quien sirve, o de quien es esclavo. En este caso es del pecado. Entonces, por ser esclavos del pecado, no podíamos hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios. Es por eso que el hombre en su condición necesita ser libertado de las cadenas de esclavitud a la cual ha sido sometido durante toda su vida. Porque ¿cómo decirle a una persona que le gusta beber, no tome? Una persona que le gustan las mujeres, no sea mujeriego, no sea borracho, no robe, no cometa más homicidio, no hurte, no blasfeme. Es muy difícil. Por eso es aquí donde entra en acción la misericordia y el poder de Dios para transformar el hombre a través de su palabra. Y hay una promesa muy especial y maravillosa de cómo Dios va a hacer esa obra en usted. Acompáñeme a leer un texto en la palabra de Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Dice el Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué maravillosa palabra de Dios. Aquí está su promesa. Aquí está la forma como Dios hace su obra en nosotros. Dios prometió
esparcir agua limpia sobre la persona, para limpiarlo de sus inmundicias, de su maldad. Su palabra es esa agua que purifica, que nos limpia. Y su palabra a la vez es como martillo que quebranta la piedra, que quita el corazón de carne endurecido por el pecado y nos da un corazón nuevo, un corazón sensible a Dios, a su palabra. Nos renueva un espíritu recto dentro de nosotros y prometió poner su espíritu en nosotros para que podamos andar y poner la palabra por obra. Es una obra de Dios, no del hombre, porque el hombre por naturaleza es inclinado al mal, al pecado. El salmista dijo en el Salmo 51, he aquí que en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Y Job dijo, ¿cómo será limpio aquel que nace de mujer? El único limpio que nació de mujer fue nuestro Señor Jesucristo, quien nunca pecó y nunca hubo engaño en su boca, pero es porque fue engendrado por Dios mismo. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, para que podamos caminar y cumplir los preceptos de Dios. Debemos ser engendrados por Dios, debemos experimentar un nuevo nacimiento a través de la predicación de la palabra. Su palabra es la que siembra en el corazón del hombre la simiente incorruptible de Dios, para que dé fruto para vida eterna. El hombre, a través de la palabra, Dios le cambia su naturaleza, su inclinación al mal, renueva un espíritu conforme al corazón a Dios, para que pueda hacer lo que a Dios le agrada, para que pueda amarle de verdad. Y es que el obedecer y el amar de Dios también es un regalo que proviene de Él. Su benignidad, dice la palabra, es quien nos guía, quien nos lleva al arrepentimiento. Dios también da el arrepentimiento al hombre. Él es el que produce en vosotros tanto el querer, pero también el hacer, por su buena voluntad. Y su voluntad ha sido nuestra santificación. Querido amigo que me está escuchando en esta hora, por eso es necesario, y nuestra tarea es humillarnos delante de Dios, acercarnos en plena certidumbre de fe, confiando, creyendo que Él es Dios y que somos incapaces, que separados de Él nada podemos hacer. Debemos venir delante de Él y presentarnos, estar a cuentas, reconocer que solo Él puede hacer algo por nuestras vidas, que solo Él puede hacer de nosotros una nueva creación, un nuevo hombre, con una nueva conciencia hacia Dios, un nuevo pensamiento. Y cambiado tu pensamiento, cambiarán tus hechos. Y podrás decir verdaderamente, permanezco en Cristo. ¿Por qué? Porque hago su voluntad, porque le creo, porque guardo sus mandamientos. Gloria al Señor Jesús. Amigo que me escucha, espero en el nombre glorioso de Jesús que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. Que la paz del Señor gobierne en tu corazón y guarde tus pensamientos en Cristo Jesús. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, activa las notificaciones para que puedas seguir recibiendo este mensaje. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.